¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Dios te bendiga. Vamos a continuar esta mañana hablando de nuestro querido hermano, amigo Pablo, quien en Hechos capítulo 9 está teniendo este encuentro con el Señor y está siendo transformado. Antes de llegar allí, consideremos las palabras de Richard Sibbes. Gracia sobre gracia. Señor, revélate cada vez más a nosotros delante de tu Hijo Jesucristo. Que se magnifique el poder de la gracia al apreciar las semillas de esa gracia en medio de nuestra corrupción. Llévanos a la humildad por la forma en que nos muestras nuestro propio pecado y debilidad. Y dado que no has llevado al pacto de la gracia, no nos rechazarás, aunque nuestros pecados entristecen tu espíritu y nos recuerdan cuán lejos estamos. Y por causa de Satanás, que trata de oscurecer la gloria de esa misericordia a través del desánimo, agrega esto al resto de tus misericordias. Ya que eres tan bondadoso con aquellos que te siguen como Señor, ayúdanos a no usar mal tu gracia, ni perder ninguna parte del consuelo que se nos brinda en Cristo. Que el poder prevaleciente de tu Espíritu sea evidencia de la verdad de la gracia iniciada en nosotros. Una promesa de victoria final para el tiempo en que tú serás todo en todo, todo tuyo, por la eternidad. Amén. Así que Dios quiera añadir gracia a nuestras vidas cada mañana, cada día. Y la razón es obvia, todos la vamos a necesitar. Todos necesitamos de su gracia en una u otra proporción. Y si estás caminando ya con el Señor, te has dado cuenta de esa increíble necesidad que tenemos de ser capacitados para vencer sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre las luchas, las adversidades. Y si tú no estás consciente de esto, entonces lo más probable es que aún no hayas venido al Señor. Si tú no eres sensible a la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, lo más probable es que aún estés en medio de delitos, en medio de pecados que te impiden ver esa necesidad. Mi oración, mi ruego es para que la gracia de Dios te alcance. Permítanme orar esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por el día que nos prestas. Gracias por el día que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos de venir nuevamente a ti y de poder reconocer que te necesitamos. Señor, añade gracia a nuestras vidas. Alguno de mis oyentes posiblemente está en problemas, en desaliento, en enfermedad, en desesperación, en desesperanza. Posiblemente han perdido el enfoque y la visión por la cual tú nos has llamado a ser cada día más y más como tu Hijo amado. Yo te ruego, añade de tu gracia. Añade de tu gracia allí donde estamos, en la adversidad, en la lucha, en la prueba, de tal manera que podamos realmente poder saborear, poder experimentar la buena mano de Dios obrando alrededor de nuestras vidas, no porque tú no lo has hecho, sino porque nosotros somos tan torpes, tan necios, tan negligentes o tan perezosos para buscarte, que a veces no nos damos cuenta de tu gran obra sobre nuestras vidas. Así que ayúdanos, y especialmente oramos por la salvación de aquellos que hoy nos escuchan, pero que posiblemente no tienen esta sensibilidad a la necesidad que tenemos de tu gracia. Señor, si es así, sálvalos, Señor, extiende tu mano de salvación. Esta es la historia de la Biblia, Dios rescatando y salvando pecadores. A pesar de todo nuestro pecado, a pesar de toda nuestra maldad, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias esta mañana por tu obra. Amén
Bueno, y seguimos hablando del caso de Pablo. Hemos dicho que en estos primeros versos del capítulo 9 de Hechos hay 3 preguntas. La primera la hace el Cristo glorificado y es una pregunta directa a la vida de Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? La segunda pregunta la hace Saulo de Tarso y él le dice al Señor, ¿quién eres, Señor? Hemos dicho que esta es una pregunta que tiene que ver con la identidad, con identificarnos con quien realmente es Cristo. La respuesta del Señor fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quisiera detenerme en esta expresión maravillosa. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Era muy común en la literatura griega y latina, pero quizás no es una expresión tan común para nosotros. Un aguijón era hecho de pedazos de madera no muy gruesos, afilados y cortantes por un extremo. Era utilizado por los granjeros para obligar a los bueyes a moverse. Entonces el animal pateaba el aguijón y mientras más lo pateaba, más se dañaba la pata, causándole dolor. Si tomamos las palabras de Jesús, nos daremos cuenta que él había estado aguijoneando a Saulo de Tarso. Había estado tratando de llamar su atención con estos aguijones. Y por lo menos podemos pensar en 3 áreas donde el Señor estuvo llamando la atención de Saulo en medio de su propia vida. Primero, la vida y las palabras de Jesús. Las obras de Jesús debieron haber inquietado a Saulo como un fariseo celoso. Al ser un contemporáneo, no sabemos, porque la Biblia no lo registra, si llegó a estar de cerca por donde Jesús pasó. No sabemos si escuchó a lo lejos un mensaje o vio la obra milagrosa en la vida de una persona. Pero desde su perspectiva, quizás Pablo se preguntaba, ¿cómo era posible que un impostor estuviese ganando tanta popularidad? Recordemos que para los fariseos, eso era obra de Satanás. Es decir, incluso ellos crecían vez tras vez cada vez que veían actuar a nuestro Salvador, cada vez que lo veían enseñar u obrar un milagro, ellos crecían en celo reconociendo que esta no podía ser la obra divina, sino debía de ser la obra de Satanás. De hecho, acreditaban a Jesús que el poder de Jesús realmente era un poder del maligno. Ahora imaginemos esto. Pablo está siendo contemporáneo de estas enseñanzas, de estos milagros, de estas hazañas, aún del propio liderazgo tan diferente de Jesús. Seguramente eso debió haber aguijoneado la mente de un fariseo tan celoso como lo fue Saulo. Segundo, creo que el Señor estuvo aguijoneando a Saulo con la propia muerte de Esteban. ¿Recuerdas? Al haber atestiguado la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, por lo menos en el libro de los Hechos, quizás Dios mismo lo había estado atormentando con ese recuerdo. Quizás Saulo recordaba su potente mensaje o recordaba su oración en el mismo momento de morir diciendo, Señor, no les tomes en cuenta esto. No era tanto la muerte de Esteban. Creo que el aguijón era cómo Esteban había muerto. Rackham dice que Esteban y no Gamaliel se constituyó en el verdadero maestro de Pablo. Y hay una gran verdad en eso, porque Pablo estuvo dispuesto a entregar su vida años más tarde por la causa del Señor, y creo que el recordatorio de Esteban era realmente una motivación para él. Y tercero, no solo la vida y palabras de Jesús, no solo la muerte de Esteban, pero la fe temeraria de los cristianos, la valentía de sus prisioneros, aunque seguramente algunos flaquearon en su fe, no lo dudamos,
pero la gran mayoría de ellos fieles hasta la muerte. En aquel tiempo Saulo cuestionaba, peleaba, batallaba consigo mismo acerca de la verdad, mostrándonos así el camino del hombre sin Dios. Un camino y una vida dura, difícil y sin ningún tipo de esperanza, mereciendo el juicio de Dios. Saulo, en cambio, recibió la misericordia de Dios. Así que dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, pasemos a la segunda pregunta que Pablo hizo a el Señor Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? La primera tenía que ver con identidad, la segunda tiene que ver con servicio. Esto nos recuerda que una vez que Dios nos salva, a la par somos llamados a servir al Señor. Todos absolutamente somos llamados a servir al Señor. Si tú eres una ama de casa, eres llamada a servir al Señor. Si eres un taxista, si eres un agricultor, si eres un maestro, si eres un empleado, si eres un gerente, si eres un pastor, si eres un misionero, si eres un maestro de la escuela bíblica o eres un ministro de alabanza, todos absolutamente estamos llamados a servir al Señor desde nuestra trinchera. Los salvos entendemos que nos debemos a un Señor, puesto que hemos pasado de la esclavitud al pecado a vivir bajo el dominio de nuestro nuevo amo, el Señor Jesucristo. Así que Saulo estaba totalmente asombrado, destruido bajo el peso de su propio pecado. Una de las primeras enseñanzas que recibimos del Evangelio es que mejor es dar que recibir. Eso rompe nuestra comodidad y quebranta un estilo de vida en el que simplemente se quiere recibir para comenzar a darnos a otros. Mi hermano, nosotros realmente debemos darnos a otros. Esto es verdaderamente importante en la vida de un creyente. El servicio cristiano nos lleva a apreciar que no valemos por el tiempo que vivimos, sino por la forma en que servimos durante esa oportunidad que Dios nos brinda. Bueno, el Señor salvó a Saulo de Tarso y le permitió por lo menos tener 3 décadas, 30 años de ministerio fructífero, de ministerio abundante. Evangelizó, discipuló, plantó iglesias, discipuló a otros hombres que se convirtieron en pastores de esas iglesias, los mentoreó, aconsejó, fue atacado, fue señalado, fue criticado. Todo esto rodeó el ministerio y la vida de Saulo de Tarso, una vez llamado por el Señor y conocido como el apóstol Pablo. Pero de lo que no nos debe quedar duda es que él se entregó totalmente. Hechos capítulo 20 es un recordatorio de ello, cuando le dice a los ancianos de Éfeso en Mileto: no he rehuido anunciarles el consejo de Dios de manera pública y de casa en casa. No estimé mi vida preciosa, sino que la entregué completamente a la causa del Señor. Y yo anhelo y yo deseo que ese también sea el corazón de cada uno de nosotros, que allí donde el Señor te ha colocado, en el lugar donde a Él le ha placido ponerte, tú puedas ser de bendición y puedas ser de influencia en esta sociedad. Cuando pensamos en servicio, no pensamos en una iglesia o en 4 paredes o en un rango o en un título que la iglesia te puede ofrecer. No, cuando pensamos en servir a Cristo, pensamos en ejercer la influencia de ser sal y luz para esta tierra, allí en el lugar donde Dios te ha puesto. Así que mi hermano, brilla allí en medio de las tinieblas y sirve al Señor con todo tu corazón. Si Dios lo permite, nos encontramos en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean,
Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.